La Ciudad de México despertaba entre el caos habitual de un miércoles por la mañana. El tráfico de Reforma avanzaba perezosamente mientras Carlos Álvarez, productor ejecutivo de Momentos, uno de los programas de entrevistas más reconocidos de TV Azteca, observaba la ciudad desde su ventana en el piso 14. A sus 42 años, las canas empezaban a asomar por sus sienes y las arrugas marcaban el contorno de unos ojos que habían visto demasiadas noches en vela frente a un monitor de edición. El café se había enfriado sobre su escritorio mientras revisaba por 10ª vez las cifras de audiencia del último trimestre. La pantalla de su computadora mostraba una tendencia a la baja que amenazaba no solo su prestigio en la industria, sino la supervivencia misma del programa que había construido durante 8 años. «Tienes esa cara otra vez», dijo Mariana, su asistente de producción, entrando a la oficina sin tocar, como era su costumbre. «La de estamos al borde del abismo». Carlos se frotó los ojos antes de responder. «Estamos más allá del borde, Mari. Si no remontamos en las próximas 3 emisiones, Televisa nos comerá vivos y los ejecutivos cancelarán Momentos antes de que termine el verano». Mariana dejó una carpeta sobre el escritorio y se sentó frente a él. «Por eso mismo necesitas ver esto. Acabo de confirmarlo. Tenemos una oportunidad con Saúl Canelo Álvarez». El productor levantó la mirada con escepticismo. «¿El Canelo? ¿En nuestro programa? Imposible. Debe estar en plena preparación para su próxima pelea, además de que rara vez concede entrevistas largas». Mariana sonrió con esa expresión de quien guardaba un as bajo la manga. Su equipo está buscando mejorar su imagen pública. Las críticas por su última pelea en Las Vegas no han cesado, y quieren mostrar una faceta más humana. Hizo una pausa dramática. «Y hay más. Nos han dado una ventana exclusiva de 2 horas para la semana que viene». Carlos tomó la carpeta y revisó los documentos. Efectivamente, el equipo de Canelo había elegido Momentos para una entrevista exclusiva. El pulso se le aceleró. Esto podría ser exactamente lo que necesitaban, una entrevista con la figura deportiva más importante de México actualmente. «Esto podría funcionar», murmuró, más para sí mismo que para Mariana. «Pero necesitamos algo más, un ángulo diferente. No podemos hacer la típica entrevista sobre boxeo y millones de dólares». El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Javier Rodríguez, el director del canal. Carlos respondió en altavoz. «Carlos, acabo de ver la propuesta para la entrevista con Canelo. Un golpe maestro, justo lo que necesitábamos». «Gracias, jefe. Estamos trabajando en el enfoque, sobre eso mismo te llamo», interrumpió Javier. «Tengo una idea que podría multiplicar nuestro rating. ¿Qué tal si incorporamos a Eugenio Derbez como coentrevistador?». Un silencio tenso se instaló en la oficina. Carlos y Mariana intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Eugenio Derbez?», preguntó Carlos, incrédulo. «Es una estrella enorme, pero, ¿un comediante entrevistando a un boxeador? Precisamente por eso funcionará», respondió Javier con entusiasmo. «Derbez está tratando de reinventarse después de su última película, que no fue el éxito que esperaba. Necesita conectar nuevamente con el público mexicano. Y además, hay rumores de cierta tensión entre ellos desde aquel comentario de Eugenio sobre los deportistas en los premios Trinovelas». Carlos comenzó a visualizar el potencial de la propuesta. Un boxeador legendario y un comediante icónico, con posible tensión entre ellos, en una entrevista exclusiva. «¿Ya contactaron con Derbez?», preguntó Carlos. Su representante confirmó disponibilidad. «Al parecer, Eugenio está realmente interesado. Te envío los detalles en 5 minutos». Al colgar, la oficina quedó en silencio. Mariana fue la primera en hablar. «Esto va a ser explosivo. ¿Te imaginas? 2 de las figuras más importantes de México, con personalidades completamente opuestas». Carlos asintió lentamente, sintiendo esa mezcla de excitación y terror que solo los grandes proyectos provocaban. «Podría ser el resurgimiento de Momentos o su funeral», sentenció. «Hay que empezar a trabajar ya mismo. Convoca al equipo completo para esta tarde». Asterisco 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 al otro lado de la ciudad, en una lujosa residencia de Las Lomas, Eugenio Derbez contemplaba la propuesta que su representante, Alejandra Guzmán, acababa de presentarle. A sus 59 años, el comediante sentía que su carrera estaba en una encrucijada. Sus éxitos en Hollywood habían sido significativos, pero su conexión con el público mexicano parecía haberse diluido en los últimos años. «¿Una entrevista con Canelo?», preguntó, ajustándose los lentes mientras leía el correo electrónico en su tablet.
¿Por qué yo? No soy periodista deportivo. Alejandra, acostumbrada a la meticulosidad de su representado, ya tenía la respuesta preparada. Porque quieren algo diferente, Eugenio. No buscan un análisis técnico del boxeo, sino una conversación genuina entre dos mexicanos exitosos que han conquistado el mundo a su manera. Eugenio dejó la tablet sobre la mesa y se levantó para servirse un vaso de agua. El amplio ventanal de su estudio ofrecía una vista panorámica de la ciudad que lo vio nacer y crecer, la misma que a veces sentía tan lejana. «Sabes que tengo historia con Canelo, ¿verdad?», comentó, recordando el incidente. Aquel comentario en los premios sobre los deportistas y la inteligencia. No fue mi momento más brillante. Precisamente por eso es interesante, replicó Alejandra. La tensión entre ustedes es real, no fabricada. El público percibe eso. Además, sería una oportunidad perfecta para limar asperezas frente a las cámaras. Eugenio consideró la propuesta por unos minutos. Su último proyecto cinematográfico no había conectado con la audiencia como esperaba, y la crítica había sido implacable. Quizás era momento de mostrar una faceta diferente, más auténtica, menos guionizada. ¿Cuándo sería?, preguntó finalmente. La próxima semana. Tendrían una reunión previa, por supuesto, para establecer algunos parámetros, pero quieren mantener cierta espontaneidad. Eugenio se pasó la mano por el pelo canoso, en un gesto que delataba nerviosismo e interés a partes iguales. De acuerdo. Confirma mi participación, pero con una condición: quiero libertad para hacer las preguntas a mi manera. No voy a ceñirme a un guión predeterminado. Alejandra sonrió, sabiendo que había ganado. Les encantará escuchar eso. Quieren autenticidad, Eugenio, y nadie puede ofrecer eso mejor que tú. Mientras su representante se retiraba para hacer las llamadas correspondientes, Eugenio se quedó contemplando la ciudad. Se preguntaba qué versión de Saúl Álvarez encontraría, y más importante aún, qué versión de sí mismo llevaría a esa entrevista. Asterisco asterisco asterisco, el gimnasio privado en Guadalajara resonaba con el sonido rítmico de los guantes golpeando el saco. Saúl Canelo Álvarez, con el torso desnudo cubierto de sudor, ejecutaba una serie de combinaciones con la precisión quirúrgica que lo había convertido en uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo. Eddie Reynoso, su entrenador de toda la vida, observaba con atención cada movimiento desde la esquina. La intensidad del entrenamiento no había disminuido a pesar de estar en periodo de descanso entre peleas. Suficiente por hoy, indicó Eddie, consultando su cronómetro. Tenemos visita. Canelo se detuvo y tomó la toalla que le ofrecía uno de sus asistentes. Al girarse, vio a Oscar Telles, su manager de medios, esperando pacientemente junto a la puerta. El boxeador hizo un gesto con la cabeza, indicándole que se acercara. ¿Qué pasó con lo de TV Azteca?, preguntó directamente, mientras se secaba el sudor del rostro. Oscar avanzó con una carpeta en la mano. Confirmado para el viernes de la próxima semana. 2 horas en momentos, prime time. Será grabado, pero con mínima edición, casi como si fuera en vivo. Canelo asintió, satisfecho con la información. ¿Quién va a conducir? Ahí está lo interesante, respondió Oscar con cierta cautela. Será Carlos Álvarez como anfitrión principal, pero, hizo una pausa, también estará Eugenio Derbez como coentrevistador. El rostro de Canelo se tensó visiblemente. Dejó la toalla a un lado y clavó su mirada en Oscar. ¿Derbez? ¿El mismo que insinuó que los boxeadores no tenemos cerebro? Eddie intervino, colocando una mano sobre el hombro de su pupilo. Precisamente por eso es una buena oportunidad, Saúl, para demostrar que ese comentario estaba equivocado. Canelo respiró profundamente. A sus 34 años, había aprendido a controlar su temperamento fuera del ring, pero ciertos temas seguían tocando fibras sensibles. No quiero un circo, advirtió. Si voy a hacer esto, tiene que ser una conversación seria. Oscar asintió repetidamente. Por supuesto. Ya establecimos esa condición. El enfoque será tu trayectoria, los sacrificios, tu faceta como empresario y padre. Nada de bromas pesadas ni temas controvertidos. Canelo tomó una botella de agua y bebió lentamente, considerando la situación. Su última pelea había generado críticas por su estilo conservador. Algunos comentaristas habían sugerido que estaba perdiendo el hambre, que los millones y la fama habían suavizado su instinto asesino en el cuadrilátero. Necesitaba reconectar con el público mexicano, recordarles por qué luchaba, más allá del dinero y los títulos. De acuerdo, concedió finalmente.
Pero quiero revisar el esquema general de la entrevista antes. Y si Derbez se pasa de la raya, me levanto y se acabó. Oscar sonrió aliviado. No llegará a eso. Todos tienen mucho que ganar con esta entrevista. Te enviaré los detalles logísticos esta noche. Cuando Oscar se retiró, Eddie se acercó a Canelo con expresión pensativa. ¿Estás seguro de esto, Saúl? No tienes que demostrarle nada a nadie. El boxeador miró a su mentor con determinación. Tengo que hacerlo, Eddie. No por Derbez o por los críticos. Por mí mismo. La gente cree que solo soy puños y millones. Es hora de que vean algo más. Asterisco asterisco asterisco. La sala de juntas de TV Azteca bullía de actividad. Carlos había convocado a todo el equipo de producción para la reunión de emergencia. En la pantalla principal se proyectaba el logo de Momentos junto a las imágenes de Canelo Álvarez y Eugenio Derbez. Tenemos exactamente 9 días para preparar la entrevista más importante en la historia de este programa, comenzó Carlos, paseándose nerviosamente frente a la mesa. No es exageración decir que nuestro futuro depende de esto. Mariana distribuía carpetas con información preliminar entre los presentes. Hemos confirmado el foro 3, que es el más íntimo. Queremos una conversación cercana, no un espectáculo, explicó. Iluminación cálida, 3 cámaras principales y 2 de apoyo. ¿Ya tenemos confirmación de ambas partes? Preguntó Daniel, el director. Carlos asintió. Canelo ya firmó su acuerdo, con algunas condiciones sobre los temas. Derbez acaba de confirmar también, pero con la libertad de improvisar preguntas. Un murmullo recorrió la sala. Todos entendían lo que eso significaba, una bomba de tiempo en potencia. ¿Y si chocan en vivo? Preguntó Laura, la coordinadora de producción. Sabemos que hay tensión previa entre ellos. Carlos sonrió por primera vez en el día. Esa tensión es exactamente lo que buscamos, pero canalizada correctamente. No queremos una pelea, sino un momento de autenticidad. Algo que trascienda la típica entrevista protocolaria. El equipo comenzó a discutir los aspectos técnicos y logísticos. La estructura preliminar, las pausas comerciales, el ritmo de la conversación. Carlos los observaba con una sensación ambivalente. Por un lado, el productor experimentado en él calculaba meticulosamente cada variable para maximizar el impacto del programa. Por otro, algo en su interior le decía que esta entrevista podría convertirse en algo más que un simple golpe de rating. Al terminar la reunión, Mariana se acercó mientras los demás abandonaban la sala. No mencionaste tu situación personal, comentó en voz baja. ¿Elena sabe que estarás trabajando día y noche esta semana? Carlos suspiró profundamente. Su matrimonio estaba atravesando una crisis seria, en gran parte debido a su dedicación obsesiva al trabajo. Le avisaré esta noche, respondió evasivamente. Entenderá la importancia. Igual que entendió las últimas 5 veces, replicó Mariana con franqueza. Carlos, este programa podría salvar tu carrera, pero ¿qué hay de tu vida personal? La pregunta quedó flotando en el aire mientras Carlos recogía sus documentos. Una cosa a la vez, Mari. Primero salvemos Momentos, luego me ocuparé de salvar mi matrimonio. Mientras salía de la sala, Carlos era consciente de la fragilidad de todo lo que había construido, tanto profesional como personalmente. La entrevista con Canelo y Derbez representaba mucho más que una oportunidad laboral. Era, quizás, la última oportunidad para demostrar que sus sacrificios habían valido la pena. Con ese pensamiento, se dirigió a su oficina para comenzar los preparativos de lo que, sin saberlo aún, se convertiría en uno de los momentos más memorables de la televisión mexicana reciente. La semana transcurrió a una velocidad vertiginosa para Carlos. Los días se desdibujaban entre reuniones de producción, llamadas con patrocinadores entusiasmados por la entrevista, y noches en vela revisando cada detalle del guión preliminar. Su apartamento en Polanco se había convertido en poco más que un lugar donde cambiarse de ropa y tomar café antes de regresar a las oficinas de TV Azteca. El miércoles por la noche, Carlos llegó a casa pasadas las 11. El silencio que lo recibió tenía una cualidad diferente, más densa, como si el aire mismo hubiera cambiado. Sobre la mesa del comedor encontró una nota escrita con la caligrafía precisa de Elena. Me voy a casa de mi hermana. Necesito espacio para pensar. No me llames, yo lo haré cuando esté lista. Carlos se dejó caer en el sofá, con la nota arrugándose en su puño. No era una sorpresa, era el desenlace inevitable de meses de distanciamiento. Tomó su teléfono, contempló la idea de llamarla a pesar de su petición, pero terminó arrojando el aparato sobre los cojines.
El apartamento nunca le había parecido tan grande y vacío. Caminó hasta el mueble bar y se sirvió un whisky que bebió de un solo trago. El ardor en la garganta fue bienvenido, un recordatorio físico de que al menos seguía sintiendo algo. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Mariana. Confirmado el ensayo general para mañana a las 4 de la tarde. Canelo y Derbez ya confirmaron asistencia. Descansa. Descansa. La palabra pareció una broma cruel. ¿Cómo descansar cuando todo, su programa, su matrimonio, su futuro, pendía de un hilo tan fino? Carlos se sirvió otro trago y encendió el televisor solo para tener algo de ruido de fondo. Ironía pura. En la pantalla apareció un antiguo programa de Derbez, una reposición de La familia Peluche. Mientras observaba al comediante en su papel de Ludovico Peluche, Carlos pensó en lo extraño de los caminos que habían llevado a tres hombres tan diferentes a encontrarse en este momento crítico de sus vidas. Asterisco 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 el jueves por la mañana, Eugenio Derbez desayunaba en la terraza de su casa mientras revisaba notas sobre Saúl Álvarez. A pesar de su carrera de décadas en la comedia, sentía un nerviosismo particular por este proyecto. No era un presentador, ni un periodista deportivo, y la responsabilidad de coconducir una entrevista de este calibre pesaba sobre sus hombros. La puerta de cristal se deslizó y su hija Aitana, de 11 años, salió a la terraza con su mochila escolar. ¿Por qué estás estudiando sobre boxeo, papá?, preguntó la niña, curiosa al ver los documentos esparcidos sobre la mesa. Eugenio sonrió y le hizo un espacio a su lado. Voy a entrevistar a un boxeador muy famoso la próxima semana. El Canelo Álvarez. ¿Lo conoces? Aitana asintió. Mi profesor de educación física dice que es el mejor boxeador mexicano de la historia. Eso dicen, respondió Eugenio, tomando un sorbo de café. Y yo tengo que descubrir quién es realmente, más allá del ring. La niña observó las fotografías y artículos que su padre había recopilado. ¿No es el señor con el que tuviste un problema? Mamá dijo que habías hecho un chiste que no le gustó. Eugenio se sorprendió por la observación. Incluso su hija estaba al tanto del incidente. Se preguntó cuántas otras personas lo recordarían durante la transmisión. Fue un malentendido, explicó con cuidado. A veces los adultos decimos cosas sin pensar en cómo pueden interpretarse. Por eso es importante esta entrevista, para aclarar las cosas. Aitana pareció satisfecha con la explicación. Se levantó, le dio un beso en la mejilla y se encaminó hacia la puerta donde su madre, Alessandra Rosaldo, la esperaba para llevarla al colegio. Suerte con tu boxeador, papá, dijo antes de irse. Recuerda preguntar cosas importantes, no solo sobre golpes y peleas. Eugenio se quedó pensativo tras la partida de su hija. Preguntar cosas importantes. En su larga carrera, había construido personajes cómicos que conectaban con el público a través del humor, pero rara vez había tenido la oportunidad de explorar la profundidad de otras personas frente a una cámara. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Alejandra, su representante, reunión preliminar confirmada para esta tarde. ¿Necesitas que te recoja? Eugenio respondió afirmativamente y volvió a sus notas. Entre los artículos periodísticos y estadísticas de peleas, encontró una entrevista antigua donde Canelo hablaba brevemente sobre su infancia en Guadalajara, vendiendo paletas heladas en los autobuses para ayudar a su familia. Ese detalle captó su atención. Él también había conocido las dificultades económicas en su juventud, antes de la fama. Tal vez, pensó, existían más similitudes entre ellos de las que cualquiera podría sospechar a primera vista. Asterisco 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 en Guadalajara, el gimnasio de Canelo permanecía excepcionalmente tranquilo esa mañana. Saúl había solicitado privacidad para su entrenamiento ligero antes de volar a la Ciudad de México para la reunión preliminar. Solo Eddie Reynoso lo acompañaba, sosteniendo las manoplas para una serie de combinaciones suaves. «Estás distraído», observó Eddie después de que Canelo fallara un golpe sencillo. «Llevas toda la mañana así». El boxeador se detuvo y se quitó los guantes con un suspiro. «Estoy pensando en la entrevista de mañana», admitió. «No me siento cómodo hablando de ciertas cosas». Eddie conocía a Saúl desde que era un adolescente pelirrojo con sueños más grandes que su técnica de entonces. Sabía leer sus preocupaciones mejor que nadie. ¿Te preocupa Derbez? ¿O es algo más? Canelo tomó una toalla y se secó el sudor mientras caminaba hacia un banco cercano. No es Derbez. Es, todo esto, hizo un gesto abarcando el gimnasio. Las críticas después de la pelea con Miller, los comentarios sobre que ya no tengo hambre, que solo me importa el dinero. Se interrumpió,
como si hubiera dicho demasiado. Eddie se sentó a su lado. Te conozco desde hace más de 20 años, Saúl. Nunca te ha importado lo que digan los críticos. Y sigue sin importarme, respondió con rapidez, pero sin convicción. Es solo que, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Mi hija Emily me preguntó el otro día por qué la gente decía cosas malas sobre mí en internet. Tiene 18 años, Eddie, y sigue leyendo porquerías sobre su padre. Eddie asintió comprensivamente. Saúl había sido siempre extremadamente protector con su familia, especialmente con su hija mayor. ¿Y qué le respondiste? ¿Qué así es este negocio? Que los campeones siempre tienen detractores. Canelo miró hacia el ring vacío. Pero la verdad es que me dolió que ella tuviera que lidiar con eso. El entrenador permaneció en silencio, respetando este raro momento de vulnerabilidad. Canelo rara vez hablaba de sus sentimientos, prefiriendo dejar que sus puños se expresaran por él. Quizás esta entrevista sea buena por otra razón, sugirió finalmente Eddie. No para callar críticos, sino para que Emily vea otra faceta de ti, algo más allá del boxeador. Canelo reflexionó sobre esas palabras mientras se preparaba para ducharse. Su equipo ya estaba organizando el traslado a la Ciudad de México para la reunión preliminar. Entre sus muchos combates profesionales, esta entrevista se perfilaba como uno de los más desafiantes, no porque hubiera golpes físicos, sino porque requería una guardia baja que nunca había mostrado públicamente. Los estudios de TV Azteca bullían de actividad cuando Carlos llegó para supervisar los preparativos finales del set. El Foro 3 había sido transformado, la habitual disposición de asientos se había modificado para crear un ambiente más íntimo, con 3 sillones individuales dispuestos en semicírculo, iluminación cálida y un fondo sobrio que contrastaba con el usual despliegue visual del programa. Parece más la sala de una casa que un set de televisión, comentó Mariana, apareciendo a su lado con una tableta donde revisaba la lista de pendientes. Esa es la idea, respondió Carlos. Queremos conversación, no espectáculo. Mariana lo observó con preocupación. ¿Has dormido algo? Tienes cara de zombi. Carlos evadió la pregunta. ¿A qué hora llegan? Derbez está en camino. Canelo aterrizará en 1 hora, viene directamente del aeropuerto. El productor asintió, agradeciendo internamente que su asistente no insistiera en el tema del sueño, o peor aún, en lo de Elena. Se dirigió a su oficina para revisar una vez más la estructura de la entrevista, pero fue interceptado por Javier Rodríguez, el director del canal. Carlos, justo al hombre que buscaba, lo saludó con excesivo entusiasmo. Las redes están explotando con el anuncio de la entrevista. El hashtag #Canelo vs Derbez es tendencia nacional desde anoche. No es una pelea, Javier, corrigió Carlos con firmeza. Es una conversación profunda con 2 personalidades complejas. Javier hizo un gesto despreocupado con la mano. Claro, pero el público quiere fuego, Carlos. Quieren ver esa tensión, ese momento incómodo cuando Derbez tenga que explicar su comentario sobre los deportistas. Carlos sintió una punzada de irritación. Eso no es lo que acordamos con el equipo de Canelo. Si convertimos esto en un circo, se levantará y nos dejará con 2 horas de aire muerto. El director del canal pareció reconsiderar su entusiasmo. Bien. Confío en tu criterio. Solo asegúrate de que no sea demasiado aburrido, concluyó antes de alejarse hacia otro grupo de ejecutivos. Carlos exhaló lentamente. La presión aumentaba desde todos los frentes. Su teléfono vibró, era un mensaje de Elena. Las cosas de la niña están en cajas en el estudio. Pasaré por ellas el sábado. No estaremos en casa. Su hija de 9 años, Sofía, había estado con su abuela desde el domingo. Carlos ni siquiera había tenido tiempo de explicarle por qué mamá y papá necesitaban espacio. Ahora, aparentemente, ese espacio se extendería más allá del fin de semana. Guardó el teléfono sin responder, incapaz de procesar una crisis más. Carlos, Eugenio Derbez acaba de llegar, anunció uno de los asistentes de producción, interrumpiendo sus pensamientos. El productor se compuso rápidamente, ajustándose la corbata y preparándose para recibir al primero de sus invitados estrella. Eugenio Derbez recorrió los pasillos de TV Azteca con una familiaridad nostálgica. Aunque gran parte de su carrera había estado vinculada a Televisa, conocía bien estos estudios de sus primeros años en la televisión. Lo acompañaban Alejandra, su representante, y José, su asistente personal, quien llevaba una carpeta con las notas que había preparado para la entrevista. Al doblar una esquina,
se encontró con Carlos Álvarez, quien avanzaba apresuradamente en su dirección. Ambos hombres se detuvieron y se estrecharon las manos con cordialidad profesional. Eugenio, un placer tenerte aquí, saludó Carlos. Gracias por aceptar este proyecto algo poco convencional. Al contrario, gracias por pensar en mí, respondió Eugenio con una sonrisa. Confieso que me tomó por sorpresa la invitación. No suelo estar del otro lado de las preguntas. Carlos los guió hacia una sala de juntas donde podrían hablar en privado antes de la reunión general. Precisamente por eso te queríamos, explicó mientras caminaban. Esta no es una entrevista deportiva convencional. Buscamos algo más personal, más humano. Una vez en la sala, Carlos le ofreció un café que Eugenio aceptó agradecido. Las ojeras del productor no pasaron desapercibidas para el comediante. Parece que este programa es importante para ti, comentó Eugenio casualmente, mientras probaba su café. Carlos dudó un momento antes de responder. Momentos está en la cuerda floja. Esta entrevista podría salvarlo, o ser su epitafio, admitió con franqueza. Eugenio asintió, apreciando la honestidad. Te entiendo mejor de lo que crees. Mi última película, digamos que no fue lo que esperaba. Se hizo un silencio comprensivo entre ambos. ¿Puedo ser completamente franco contigo?, preguntó Carlos finalmente. Por favor. El canal quiere drama. Esperan que explotes ese incidente con Canelo para generar momentos virales. Carlos hizo una pausa. Pero yo no busco eso. Quiero una conversación genuina, no una pelea de gallos. Eugenio sonrió levemente, agradeciendo la transparencia. Te diré lo que tengo en mente, Carlos. Sí, abordaré ese comentario desafortunado que hice. Lo haré directamente, sin rodeos. Pero no para crear drama, sino para superarlo y pasar a lo importante. ¿Y qué es lo importante para ti? Eugenio se tomó un momento para reflexionar. Conocer al hombre detrás del boxeador. Entender que lo impulsa más allá de los títulos y el dinero. Y quizás, dudó brevemente, encontrar esos puntos donde nuestros caminos, aparentemente tan distintos, podrían tener similitudes. Carlos sintió que por primera vez en días, algo en este proyecto tomaba la dirección correcta. Eso es exactamente lo que buscamos, confirmó con genuino entusiasmo. La puerta se abrió y Mariana asomó la cabeza. Disculpen la interrupción. Canelo acaba de llegar. Asterisco asterisco asterisco, el recibimiento de Saúl Álvarez fue considerablemente más formal. Llegó acompañado por un pequeño séquito, Eddie Reynoso, Oscar Telles y 2 personas más de su equipo de seguridad. Vestía un traje azul marino impecable, con una discreta corbata del mismo tono. Su presencia física era innegable, incluso en un entorno no deportivo, emanaba la confianza característica de un campeón mundial. Carlos los recibió en el vestíbulo y los escoltó hacia la sala de juntas, donde Eugenio ya esperaba. El momento en que ambas celebridades se encontraron generó una tensión palpable que todos los presentes pudieron percibir. Saúl, un placer conocerte en persona, saludó Eugenio, extendiendo su mano. Canelo correspondió al saludo con firmeza, su rostro inescrutable. Igualmente, respondió escuetamente. Los equipos respectivos tomaron asiento alrededor de la mesa, con Carlos presidiendo la reunión. Mariana distribuía carpetas con el esquema preliminar de la entrevista. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Carlos. Como saben, estamos preparando algo diferente. No queremos la típica entrevista deportiva ni un espectáculo de comedia. Buscamos una conversación auténtica entre 2 mexicanos que han alcanzado la cima en sus respectivas carreras. Canelo observaba atentamente al productor, mientras Eugenio revisaba la carpeta que le habían entregado. La estructura general incluye una introducción breve, un primer bloque sobre orígenes y primeros pasos en sus carreras, un segundo bloque sobre momentos de crisis y superación, y un tercer bloque sobre legado y futuro, explicó Carlos. Pero esto es solo un esquema. Queremos que la conversación fluya naturalmente. Oscar, el representante de Canelo, levantó la mano. Tenemos algunas condiciones sobre los temas a evitar, señaló. Por supuesto, asintió Carlos. No entraremos en detalles sobre la vida privada actual de Saúl, situaciones legales pasadas o estrategias para futuras peleas. Eugenio intervino en ese momento. Si me permiten, quisiera aclarar algo importante. Todos los ojos se dirigieron hacia él. Saúl, hay un elefante en la habitación que debemos abordar. La tensión en la sala aumentó instantáneamente. Eddie Reynoso se enderezó en su asiento, como preparándose para intervenir si fuera necesario.
Me refiero, por supuesto, a aquel comentario que hice en los premios Twinovelas hace unos años, continuó Eugenio. Fue un chiste de mal gusto sobre los deportistas y la inteligencia. Quiero que sepas que lo lamento sinceramente. Canelo lo observó fijamente, evaluando la sinceridad de sus palabras. Lo sé, respondió finalmente. Y lo aprecio. Pero eso ya quedó en el pasado. Eugenio asintió, pero continuó. Aún así, creo que es importante mencionarlo brevemente durante la entrevista. No para crear controversia, sino para cerrar ese capítulo públicamente. Después de eso, me comprometo a que nuestra conversación se centre en lo que realmente importa. Un silencio expectante siguió a sus palabras. Todos miraban a Canelo, esperando su reacción. El boxeador intercambió una mirada con Eddie antes de responder. De acuerdo, concedió. Podemos abordar ese tema al principio y dejarlo atrás. Carlos sintió que toda la sala exhalaba colectivamente. El primer obstáculo había sido superado. Excelente, intervino, retomando el control de la reunión. Con ese punto aclarado, podemos continuar con los detalles logísticos. La reunión procedió a discutir aspectos técnicos, horarios, vestuario, disposición del set. A medida que avanzaba, Carlos notó algo interesante. La rigidez inicial entre Eugenio y Canelo comenzaba a diluirse gradualmente. No habían llegado a una camaradería total, pero la tensión era definitivamente menor. Al concluir la reunión, mientras los equipos se despedían, Carlos alcanzó a escuchar un breve intercambio entre sus dos invitados. Mi hija es fan tuya, comentó Canelo a Eugenio. Especialmente de No se aceptan devoluciones. Eugenio sonrió, genuinamente sorprendido. Es una de las películas más personales que he hecho, respondió. Me alegra que le haya gustado. Dice que la hizo llorar, añadió Canelo con una leve sonrisa. Ese era el objetivo, admitió Eugenio. Carlos observó ese pequeño momento con una mezcla de alivio y renovada esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta entrevista podría ser algo más que un intento desesperado por salvar su programa. Tal vez podría convertirse en uno de esos raros momentos de televisión donde las máscaras caen y surge algo auténtico. Mientras veía a ambas celebridades marcharse con sus respectivos equipos, su teléfono vibró nuevamente. Era otro mensaje de Elena. Sofía pregunta cuándo volverás a casa. No sé qué responderle. Carlos cerró los ojos un momento, sintiendo el peso de todas sus responsabilidades. Su carrera, su matrimonio, su hija, todo parecía estar en un punto de inflexión simultáneo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Y cómo podría salir adelante? La voz de Mariana lo devolvió a la realidad. ¿Todo bien?, preguntó, notando su expresión. Carlos guardó el teléfono sin responder el mensaje. Todo bajo control, mintió, con la determinación de un hombre que se aferra a la única cosa que aún siente que puede controlar, su trabajo. Tenemos mucho que hacer antes de mañana. Mientras se dirigía de vuelta a su oficina, Carlos pensó en la ironía de su situación. Estaba organizando una entrevista diseñada para mostrar el lado humano y vulnerable de dos figuras públicas, mientras él mismo se esforzaba desesperadamente por mantener sus propias vulnerabilidades ocultas del mundo. Mañana sería el día. Y por primera vez en semanas, sentía algo parecido a la esperanza. El día de la entrevista amaneció con un cielo plomizo sobre la Ciudad de México. Nubes densas amenazaban con lluvia, creando un ambiente de tensión que parecía reflejar el estado de ánimo de Carlos Álvarez. Había pasado la noche en su oficina, repasando obsesivamente cada detalle de la producción, incapaz de enfrentar el silencio de su apartamento vacío. A las 7 de la mañana, Mariana lo encontró dormido sobre el sofá de cuero, con papeles esparcidos por el suelo y la camisa arrugada. Le acercó un café recién hecho y tocó suavemente su hombro. Carlos, despierta. Es el gran día. El productor se incorporó desorientado, con el cuello adolorido por la incómoda posición. ¿Qué hora es?, preguntó con voz ronca. Las 7. Aún tienes tiempo de ir a casa, ducharte y cambiarte, respondió Mariana, recogiendo algunos documentos del suelo. Todo está listo. El equipo llegará a las 9. Carlos tomó el café agradecido, tratando de despejarse. No puedo ir a casa. Elena estará allí recogiendo sus cosas, murmuró. Usaré la ducha del vestuario y tengo un traje de repuesto en mi armario. Mariana lo miró con evidente preocupación, pero sabía que no era el momento de sermones. En pocas horas enfrentarían la transmisión más importante de sus carreras. Llamaron del hotel. Canelo ya desayunó y estará aquí a las 10 para maquillaje y vestuario, informó,
cambiando de tema. El equipo de Derbez confirmó que llegará a la misma hora. Les preparamos camerinos separados, como solicitaron. Carlos asintió, agradeciendo silenciosamente la eficiencia de su asistente. Sin ella, este proyecto habría colapsado días atrás. Mari, comenzó, con una inusual vacilación. Si esto funciona, si salvamos el programa. Ella le devolvió una sonrisa cansada pero genuina. Cuando funcione, celebraremos, y luego te obligaré a tomar unas vacaciones para arreglar tu vida personal. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Con un nuevo sentido de determinación, Carlos se levantó para prepararse. Hoy no había espacio para el fracaso. Eugenio Derbez contemplaba la Ciudad de México desde la ventanilla del automóvil que lo trasladaba a los estudios. La lluvia había comenzado a caer suavemente, creando un velo de nostalgia sobre la megalópolis que lo vio crecer. A sus 62 años, había experimentado todos los altibajos posibles en la industria del entretenimiento, pero curiosamente, esta entrevista le provocaba un nerviosismo que no había sentido en años. Alejandra, sentada a su lado, revisaba las últimas notas en su tableta. Todo está confirmado. Estaremos allí en 15 minutos, con tiempo de sobra. Eugenio asintió distraídamente, su mente en otro lugar. La noche anterior había releído entrevistas antiguas de Canelo, tratando de encontrar el ángulo adecuado para su conversación. Entre líneas, había descubierto facetas del boxeador que rara vez se mostraban al público, su determinación casi obsesiva, su inteligencia para los negocios, su devoción familiar. Más allá del personaje mediático del campeón invencible, existía un hombre complejo cuya historia aún no había sido completamente contada. En un momento de inspiración, había llamado a su hijo José Eduardo, de 32 años, con quien su relación había sido complicada durante mucho tiempo. ¿Qué preguntarías tú? Le había consultado. Si pudieras entrevistar a alguien como Canelo, que siempre parece invulnerable, ¿qué querrías saber realmente? La respuesta de su hijo le dio mucho en qué pensar. Le preguntaría qué ha tenido que sacrificar para llegar donde está. Lo que nadie ve detrás de las victorias. Esa conversación le había dado una nueva perspectiva. Más allá del incidente que debían aclarar, más allá del formato planificado de la entrevista, Eugenio sentía que había una oportunidad genuina para mostrar algo que la audiencia no esperaba: la humanidad detrás del boxeador, las vulnerabilidades detrás del comediante, los hombres reales detrás de las figuras públicas. Llegamos, anunció el conductor, interrumpiendo sus reflexiones. Eugenio guardó en su chaqueta una pequeña libreta donde había anotado algunas preguntas que no había compartido con la producción. Preguntas que solo realizaría si el momento adecuado se presentaba. En su camerino temporal, Saúl Canelo Álvarez se sometía al proceso de maquillaje con la disciplina estoica que caracterizaba todos sus entrenamientos. El boxeador, acostumbrado a las luces y cámaras, permanecía perfectamente quieto mientras la maquilladora trabajaba en su rostro para eliminar brillos y pequeñas imperfecciones. Eddie Reynoso lo observaba desde un rincón de la habitación, consciente del peculiar estado de ánimo de su pupilo. «Estás muy callado, incluso para ti», comentó finalmente. ¿Nervioso? Canelo esbozó una leve sonrisa, cuidadoso de no molestar el trabajo de la maquilladora. «No exactamente», respondió. «Es solo que», hizo una pausa, «Emily me llamó esta mañana. Me deseo suerte». Eddie asintió, comprendiendo la importancia de ese simple gesto. La relación de Saúl con su hija mayor siempre había sido especial, aunque complicada por las exigencias de su carrera. También me dijo que vio en Twitter que la entrevista sería con Derbez, continuó Canelo. Me preguntó si hablaríamos de aquel comentario. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Eddie. Que lo abordaríamos como hombres y pasaríamos página, respondió con determinación. Que no quería escándalos ni dramas. La maquilladora terminó su trabajo y se retiró discretamente, dejando a ambos hombres solos. «Hay algo más, ¿verdad?», inquirió Eddie, que conocía demasiado bien a Saúl como para dejarse engañar por su aparente calma. Canelo se levantó y se ajustó el cuello de la camisa azul oscuro que había elegido para la ocasión. Sin corbata, con los primeros botones desabrochados, proyectaba una imagen más accesible que su habitual formalidad en eventos públicos. Emily me preguntó por qué nunca hablo de mi infancia en las entrevistas, reveló finalmente. ¿Por qué nunca menciono lo que pasó cuando tenía 9 años? Eddie entendió inmediatamente. Conocía de primera mano las dificultades que Saúl había enfrentado durante su niñez en Juanacatlán, un barrio humilde de Guadalajara. El abandono escolar a los 13 para ayudar económicamente a su familia,
los años vendiendo paletas heladas en los camiones, los inicios en el boxeo como una vía de escape y supervivencia. ¿Y vas a hacerlo hoy?, preguntó con genuina curiosidad. Canelo se observó en el espejo por un largo momento antes de responder. No lo había planeado, admitió. Pero después de hablar con Emily, quizás sea el momento. No para dar lástima ni crear un espectáculo, sino por ella. Para que entienda de dónde viene su padre. Eddie se acercó y colocó una mano sobre el hombro de su amigo. Hagas lo que hagas, estaré apoyándote, le aseguró. Solo recuerda que una vez que lo digas frente a las cámaras, no hay vuelta atrás, completó Canelo. Lo sé. Un asistente de producción tocó a la puerta, interrumpiendo su conversación. Señor Álvarez, estaremos listos para comenzar en 15 minutos. Asterisco asterisco asterisco, el set brillaba bajo la cuidadosa iluminación diseñada por el equipo técnico. Los 3 sillones individuales, dispuestos en forma de semicírculo, creaban un ambiente íntimo a pesar de las múltiples cámaras estratégicamente ubicadas para captar cada ángulo. La escenografía minimalista, con tonos cálidos y algunas fotografías artísticas de la Ciudad de México como fondo, completaba la atmósfera pensada para una conversación genuina. En la sala de control, Carlos supervisaba los últimos ajustes técnicos. Las pantallas mostraban diferentes ángulos del set vacío, mientras los técnicos confirmaban niveles de audio e iluminación. Canelo y Derbez están listos, informó Mariana a través del intercomunicador. Eugenio ya está en posición en el set. Canelo entrará después de la introducción, como acordamos. Entendido, respondió Carlos, sintiendo el familiar hormigueo de adrenalina que precedía a toda transmisión importante. 5 minutos para salir al aire. Se colocó los auriculares y dio las últimas indicaciones a su equipo. Por unos momentos, logró olvidar sus problemas personales, sumergiéndose por completo en el rol que mejor conocía, productor televisivo. En el set, Eugenio Derbez tomaba asiento mientras un técnico le ajustaba el micrófono. Carlos le habló a través del auricular. Todo en orden, Eugenio. Haremos la introducción, presentaré el programa y luego a ti. Después de un breve intercambio, daremos paso a la entrada de Canelo. ¿Alguna duda? Todo claro, respondió el comediante, mostrando la sonrisa profesional que había perfeccionado durante décadas frente a las cámaras. En su interior, sin embargo, Eugenio sentía una mezcla extraña de emociones. Normalmente era él quien controlaba la situación, quien tenía las riendas de lo que ocurría frente a la cámara. Esta vez, sería diferente. Esta vez, se aventuraba en un territorio desconocido. 30 segundos, anunció la voz de Carlos en el auricular. Eugenio respiró profundamente y cerró los ojos por un instante, centrándose. Cuando los abrió, la luz roja de la cámara principal se había encendido. Habían comenzado. Asterisco asterisco asterisco, la voz en off de Carlos resonó por el estudio mientras las cámaras realizaban un recorrido por el set. Bienvenidos a una edición especial de Momentos, el programa donde las personalidades más destacadas de México nos muestran su lado más humano. Hoy, tenemos el privilegio de reunir a 2 figuras excepcionales cuyos caminos, aparentemente distintos, tienen más en común de lo que podríamos imaginar. Un encuentro sin precedentes entre el deporte y el entretenimiento, entre la fuerza y el humor, entre el ring y la pantalla. La cámara enfocó a Eugenio, quien saludó con un gesto sencillo. Para conducir esta conversación histórica, nos acompaña uno de los comediantes, actores y directores más queridos de México y reconocidos internacionalmente. Un hombre que ha hecho reír a generaciones enteras y que hoy nos muestra una faceta diferente como entrevistador. Con ustedes, Eugenio Derbez. Eugenio sonrió a la cámara con naturalidad. Gracias, Carlos. Es un honor estar aquí en esta posición que, debo admitir, me resulta nueva y desafiante. Hizo una breve pausa. Durante décadas me he dedicado a generar sonrisas, pero hoy quisiera ir más allá de la comedia para tener una conversación sincera con alguien a quien admiro profundamente por su disciplina, tenacidad y extraordinario talento. La voz de Carlos volvió a escucharse, y ahora, recibamos con un fuerte aplauso al invitado que todos esperaban. Un orgullo nacional, múltiple campeón mundial de boxeo en diferentes categorías, empresario exitoso y filántropo. Con ustedes, Saúl Canelo Álvarez. La cámara siguió la entrada de Canelo al set. El boxeador avanzó con la misma confianza que mostraba al subir al ring, pero con una expresión notablemente más relajada. Saludó a las cámaras con un gesto de la mano y se dirigió hacia Eugenio, quien se había puesto de pie para recibirlo. Ambos se estrecharon las manos con firmeza y cordialidad,
intercambiando algunas palabras que los micrófonos no captaron antes de tomar asiento. Una vez ambos estuvieron sentados, Eugenio tomó la iniciativa. Saúl, antes que nada, quiero agradecerte sinceramente por aceptar esta invitación. Sé que no concedes muchas entrevistas de este formato. Canelo asintió con una ligera sonrisa. Gracias a ti por la invitación. Tienes razón, no suelo hacer este tipo de programas, pero me pareció una buena oportunidad para mostrar otra faceta de mí mismo. Precisamente sobre eso quisiera comenzar, continuó Eugenio. Pero antes, creo que hay un tema que debemos abordar directamente. La tensión en el ambiente se incrementó sutilmente. En la sala de control, Carlos contuvo la respiración. Este era el momento que habían acordado, pero también el más delicado. Eugenio prosiguió. Hace algunos años, durante una ceremonia de premios, hice un comentario desafortunado sobre los deportistas y la inteligencia. Aunque nunca mencioné tu nombre específicamente, muchos lo interpretaron como una referencia hacia ti, y quiero aprovechar este espacio para ofrecerte una disculpa pública. Fue un chiste de mal gusto que no refleja lo que realmente pienso. La cámara capturó la expresión serena de Canelo, quien escuchaba atentamente. Lo aprecio, Eugenio, respondió con voz tranquila. Para serte sincero, en su momento me molestó porque sentí que perpetuaba un estereotipo injusto, no solo sobre mí, sino sobre todos los deportistas. Pero también entiendo que en la comedia a veces se cruzan ciertas líneas sin mala intención. Exactamente, asintió Eugenio. Y créeme que después reflexioné mucho sobre ello. Como figura pública, uno aprende, a veces dolorosamente, que las palabras tienen poder. Todos cometemos errores, concedió Canelo con una madurez que sorprendió a muchos. Lo importante es reconocerlos y seguir adelante. Así que por mi parte, ese capítulo está cerrado. Eugenio sonrió, evidentemente aliviado. Me alegra escuchar eso. Ahora sí, podemos comenzar realmente esta conversación. En la sala de control, Carlos y Mariana intercambiaron miradas de satisfacción. El primer obstáculo había sido superado con una naturalidad que auguraba una buena entrevista. Saúl, eres reconocido mundialmente como uno de los mejores boxeadores de esta generación, continuó Eugenio, adentrándose en el primer bloque temático. Pero quisiera que retrocediéramos en el tiempo. ¿Cómo era el pequeño Saúl antes de convertirse en el Canelo Álvarez? La pregunta, aparentemente sencilla, abrió la puerta a un recorrido por los primeros años de vida del boxeador. Canelo habló con naturalidad sobre su infancia en Guadalajara, siendo el menor de 8 hermanos, sus primeros recuerdos, su pasión temprana por los caballos. A medida que la conversación avanzaba, la rigidez inicial fue dando paso a un diálogo más fluido. Eugenio demostró ser un entrevistador sorprendentemente hábil, combinando preguntas estructuradas con reacciones espontáneas que llevaban la conversación por caminos interesantes. Tras cubrir sus inicios en el boxeo, la entrevista llegó a un punto crucial cuando Eugenio planteó una pregunta que no estaba en el guión acordado. ¿Cuál dirías que ha sido el momento más difícil de tu carrera, no necesariamente en el ring, sino como persona? La pregunta pareció tomar por sorpresa a Canelo, quien hizo una pausa antes de responder. En ese breve silencio, se podía percibir que estaba decidiendo hasta qué punto abrirse. Probablemente cuando apenas comenzaba como profesional, respondió finalmente. Tenía 15 años, ya había dejado la escuela para dedicarme por completo al boxeo, pero el dinero no llegaba. Entrenaba todo el día y luego, por las tardes, seguía vendiendo paletas heladas en los camiones o ayudando a mi hermano en su negocio de tacos. Eugenio asintió, mostrando genuino interés. ¿Te cuestionaste en algún momento si había valido la pena dejar la escuela? Muchas veces, admitió Canelo con inesperada franqueza. Especialmente cuando veía a amigos de mi edad continuando sus estudios. Pero mi familia siempre me apoyó, especialmente mi hermano Rigoberto, que también era boxeador. Él me decía que tenía algo especial, que tenía que seguir. La conversación fluyó hacia sus primeras peleas importantes, sus derrotas tempranas y cómo estás moldearon su carácter. Canelo, habitualmente reservado en entrevistas, parecía cada vez más cómodo compartiendo detalles de su vida y reflexiones personales. Después de una pausa comercial, el segundo bloque comenzó abordando la trayectoria de Eugenio, desde sus inicios en programas como Annabelle, hasta su éxito en Hollywood. El comediante compartió anécdotas sobre los obstáculos que enfrentó, los rechazos y cómo la perseverancia lo llevó eventualmente al reconocimiento internacional. La dinámica entre ambos mejoró notablemente cuando descubrieron coincidencias inesperadas en sus historias. Ambos habían enfrentado escepticismo al intentar triunfar internacionalmente,
ambos valoraban profundamente el apoyo familiar, ambos habían sacrificado tiempo con sus seres queridos en aras de sus carreras. En la sala de control, Carlos observaba fascinado la evolución de la entrevista. Las cifras preliminares de audiencia que llegaban a su tableta mostraban un incremento constante. La gente no solo estaba sintonizando, sino que permanecía conectada. El momento crucial llegó durante el tercer bloque. Eugenio, inspirado por la conversación previa y recordando las palabras de su hijo, formuló la pregunta que cambiaría el tono de toda la entrevista. Saúl, hay algo que me he preguntado desde que comencé a investigar sobre tu vida para esta conversación. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tienes fama, fortuna, reconocimiento mundial. Has logrado prácticamente todo lo que un deportista puede soñar. Pero detrás de cada victoria, de cada título, suele haber sacrificios invisibles para el público. Si pudieras nombrar el sacrificio más doloroso que has hecho por tu carrera, ese costo personal que nadie ve cuando celebran tus triunfos, ¿cuál sería? Un silencio denso se instaló en el estudio. La cámara capturó cómo la expresión de Canelo cambiaba sutilmente, una vulnerabilidad momentánea cruzando su rostro usualmente imperturbable. En la sala de control, Carlos contuvo la respiración. Esta pregunta no estaba en el guión acordado, pero intuitivamente sabía que no debía interrumpir. Algo importante estaba a punto de ocurrir. Canelo respiró profundamente antes de responder, como si estuviera tomando una decisión trascendental en ese preciso instante. El tiempo, respondió finalmente, con una voz ligeramente más baja que antes. El tiempo con mi hija Emily durante sus primeros años. Eugenio asintió, dándole espacio para continuar. Cuando ella nació, yo tenía apenas 17 años. Estaba empezando mi carrera, entrenando obsesivamente, viajando constantemente para peleas. Ser padre tan joven y estar persiguiendo un sueño tan exigente, hizo una pausa, visiblemente conmovido. Me perdí muchos de sus primeros momentos. Su primer día de escuela, muchos cumpleaños, momentos que no puedo recuperar. La cámara captó el brillo en los ojos del boxeador, una emoción contenida que pocos habían visto jamás en él. Lo más difícil, continuó, su voz ahora ligeramente quebrada, fue cuando tenía unos 7 años. Recuerdo que estaba entrenando para una pelea importante, concentrado completamente, cuando mi hermana me llamó. Emily había tenido una presentación escolar, un festival o algo así, y le había dicho a su maestra que su papá estaría ahí. Me esperó hasta el final, pero yo estaba en un campamento de entrenamiento, ni siquiera en la misma ciudad. Canelo hizo una pausa, luchando visiblemente con la emoción. Mi hermana me dijo que Emily le había preguntado si yo no la quería, si por eso nunca iba a verla como los papás de sus amigos. Continuó, una lágrima finalmente escapando por su mejilla. Eso me destrozó. Ahí entendí el verdadero precio del éxito. El estudio entero estaba en completo silencio. Eugenio, también visiblemente conmovido, esperó un momento antes de responder. Te entiendo perfectamente, Saúl. Como padre que también ha estado ausente por trabajo, sé exactamente ese dolor. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. ¿Cómo manejaste esa situación? ¿Cómo lo resolviste con ella? Canelo se secó discretamente la lágrima antes de continuar. Terminé ese campamento de entrenamiento y al día siguiente volé para estar con ella. Le expliqué por qué hacía lo que hacía, que todo mi esfuerzo era también por ella, para darle oportunidades que yo nunca tuve. Su voz recuperó algo de firmeza. Y le hice una promesa, que aunque no podría estar presente en cada momento, cada vez que subiera al ring, pelearía por ella. Que pensara en cada victoria como un regalo para ella. Hizo una pausa antes de añadir, desde entonces, tenemos un ritual. Antes de cada pelea importante, le escribo una carta que ella lee justo antes de que yo suba al ring. Y después de cada victoria, no importa dónde esté la pelea, la primera llamada siempre es para ella. Eugenio asintió con empatía genuina. Es hermoso cómo transformaste ese dolor en una conexión especial. ¿Cómo es tu relación con Emily ahora? Es mi mayor orgullo, respondió Canelo, una sonrisa iluminando su rostro aún emocionado. Tiene 18 años y está por entrar a la universidad. Es brillante, mucho más de lo que yo fui a su edad. Y lo más importante, es una persona íntegra. A pesar de mis ausencias, de los errores que cometí, hemos construido una relación sólida. La conversación continuó fluyendo por este territorio emocional. Eugenio compartió también sus propias experiencias como padre, los errores cometidos, las reconciliaciones difíciles con sus hijos mayores, los aprendizajes que habían moldeado su forma de ser padre con Aitana, su hija menor. En la sala de control,
Carlos observaba las pantallas con una mezcla de asombro profesional y emoción personal. Las redes sociales explotaban, clips de la confesión de Canelo ya se estaban viralizando, con cientos de miles de reproducciones en tiempo real. El hashtag #Canelo en momentos se había convertido en tendencia nacional en minutos. Pero más allá de los números, algo dentro de Carlos resonaba profundamente con lo que estaba presenciando. Las palabras de Canelo sobre el tiempo perdido con su hija le habían golpeado como un reflejo doloroso de su propia situación. La imagen de Sofía esperando una respuesta sobre cuándo volvería a casa se instaló en su mente con una claridad abrumadora. Mientras la entrevista avanzaba hacia su conclusión, con Eugenio y Canelo hablando ahora sobre sus planes futuros y legados personales, Carlos tomó una decisión. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Elena: termino la transmisión y voy a ver a Sofía. Necesitamos hablar, los tres. Por favor, dile que papá la extraña. En el set, la histórica conversación llegaba a su fin con un tono de camaradería que pocos habrían imaginado al principio. Eugenio y Canelo habían trascendido sus roles públicos para mostrar sus facetas más humanas, creando un momento televisivo que permanecería en la memoria colectiva. Saúl, ha sido un verdadero honor y un privilegio esta conversación, concluyó Eugenio. Más allá del boxeador extraordinario, hoy el público ha conocido al hombre, al padre, a la persona. Y te agradezco profundamente la honestidad y la valentía para compartir tu historia. Canelo, visiblemente más relajado que al inicio, respondió con sinceridad: gracias a ti, Eugenio. Confieso que tenía mis dudas sobre esta entrevista, pero ha sido una experiencia, buscó la palabra adecuada, liberadora. A veces uno necesita hablar de estas cosas que guardamos por años. Se estrecharon las manos nuevamente, esta vez con la familiaridad de quienes han compartido algo significativo. La cámara se alejó lentamente mientras los créditos comenzaban a aparecer en pantalla. En los hogares de todo México, los espectadores permanecían en silencio, procesando lo que acababan de presenciar, no solo una entrevista, sino un momento de auténtica conexión humana que había derrumbado la barrera entre las figuras públicas y su audiencia. Y en la sala de control, Carlos Álvarez, con lágrimas no derramadas en los ojos, daba las últimas indicaciones técnicas mientras su teléfono vibraba con un mensaje entrante de Elena: te esperamos para cenar. Sofía está haciendo tu postre favorito. La Ciudad de México amanecía bajo un cielo despejado, como si la tormenta del día anterior hubiera limpiado no solo el aire, sino también el ambiente emocional que había envuelto a los protagonistas de aquella histórica entrevista. Habían pasado apenas 12 horas desde la transmisión, pero el impacto ya se sentía en cada rincón del país. Carlos Álvarez despertó en su cama por primera vez en varios días. El aroma de café recién hecho y pan dulce flotaba desde la cocina. Por un momento, permaneció inmóvil, reconectando con la sensación olvidada de estar realmente en casa. La noche anterior, después de la transmisión, había conducido directamente a casa de la hermana de Elena, donde Sofía lo recibió con un abrazo que pareció durar una eternidad. La cena había sido silenciosa al principio, cargada de tensión no resuelta entre él y Elena, pero la presencia de su hija había actuado como un catalizador para una conversación honesta y necesaria. Después de acostar a Sofía, ambos permanecieron hasta la madrugada hablando sobre su matrimonio, sus errores compartidos, y la posibilidad, frágil pero real, de un nuevo comienzo. El sonido de pequeños pasos corriendo por el pasillo lo trajo de vuelta al presente. Sofía entró como un torbellino y saltó sobre la cama. «Papá, estás en todas las noticias», exclamó con entusiasmo infantil. «Mi profesor de computación nos mostró un video de tu programa». Carlos sonrió, incorporándose para abrazar a su hija. «¿En serio? ¿Y qué te pareció?» «Increíble», respondió la niña. El señor boxeador lloró de verdad. ¿Tú sabías que iba a pasar eso? Carlos negó con la cabeza, aún asimilando él mismo lo ocurrido. Fue algo inesperado, princesa. A veces, las mejores cosas suceden cuando menos las planeamos. Elena apareció en el marco de la puerta, con una taza de café en la mano y una expresión que mezclaba cautela y esperanza. Tu teléfono no ha dejado de sonar, comentó, extendiéndole el aparato. Mariana ha llamado 3 veces. Y bueno, creo que deberías verlo tú mismo. Carlos tomó el teléfono y revisó las notificaciones. Decenas de mensajes, llamadas perdidas, alertas de redes sociales. Abrió Twitter y contempló asombrado la magnitud de lo que había ocurrido. El hashtag #Canelo llora se había convertido en tendencia mundial. Clips de la entrevista circulaban en todas las plataformas, acumulando millones de visualizaciones.
Medios internacionales como ESPN, CNN y BBC habían retomado la historia. Pero lo que realmente le impactó fue un mensaje de Javier Rodríguez, el director del canal. Datos oficiales confirman, récord histórico de audiencia para Momentos. La junta directiva quiere verte a las 2 de la tarde. Felicidades, salvaste el programa, y probablemente tu carrera. Carlos dejó el teléfono a un lado, abrumado. El éxito profesional que tanto había perseguido finalmente había llegado, pero curiosamente, ya no parecía tan importante como la pequeña niña que se acurrucaba junto a él y la mujer que lo observaba desde la puerta. ¿Volverás a irte hoy?, preguntó Sofía con un dejo de preocupación en su voz. Carlos intercambió una mirada con Elena antes de responder. Tengo una reunión importante, pero volveré para la cena, prometió, besando la frente de su hija. Y después, quizás podríamos planear unas vacaciones. Los tres. La sonrisa que iluminó el rostro de Sofía valía más que todos los ratings televisivos del mundo. En su suite del Hotel Four Seasons, Eugenio Derbez desayunaba mientras revisaba las repercusiones de la entrevista en su tableta. La recepción había superado cualquier expectativa. Críticos que habitualmente se mostraban escépticos frente a su trabajo elogiaban su desempeño como entrevistador, destacando su capacidad para generar un espacio de confianza que permitió a Canelo mostrarse vulnerable. Su teléfono sonó. Era su hijo José Eduardo. ¿Viste lo que provocaste?, preguntó el joven, con evidente orgullo en su voz. Todo México está hablando de esa entrevista. Fue intenso, reconoció Eugenio. No esperaba esa reacción de Canelo cuando le pregunté sobre los sacrificios. Fue auténtico, papá. No parecía televisión, parecía una conversación real. Hizo una pausa antes de añadir, me recordó a nuestras charlas recientes. Eugenio sintió una calidez especial ante ese comentario. Su relación con José Eduardo había sido complicada durante años, marcada por ausencias y malentendidos, pero en el último tiempo habían construido puentes que parecían cada vez más sólidos. ¿Sabes? Esa pregunta que me sugeriste hizo toda la diferencia, confesó. Me hizo pensar en nuestras propias conversaciones, en todo el tiempo que perdimos. Ya no pienses en eso, papá, le aseguró su hijo. Estamos bien ahora, ¿no? Es lo que importa. Después de colgar, Eugenio permaneció pensativo. La experiencia de la entrevista había sido transformadora en formas que no había anticipado. El eco de las palabras de Canelo sobre la paternidad y el tiempo perdido resonaba profundamente en él, como si hubiera estado entrevistándose a sí mismo a través del boxeador. Su representante, Alejandra, entró a la suite con una expresión radiante. Tengo noticias increíbles, anunció. Las ofertas están llegando desde todas direcciones. Netflix quiere discutir una serie de entrevistas en profundidad contigo como conductor. Varios deportistas de élite han contactado, interesados en ser entrevistados. Hasta Oprah Winfrey envió un mensaje felicitándote. Eugenio asintió, procesando la información. Es halagador, pero necesito pensar si es el camino que quiero seguir, respondió con calma sorprendente. Esta entrevista funcionó porque había algo genuino, una conexión real más allá del espectáculo. Alejandra lo miró intrigada. ¿Qué estás considerando entonces? Eugenio se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el horizonte de la Ciudad de México. Quizás un proyecto más personal, reflexionó. Un documental sobre padres e hijos, sobre el tiempo, los sacrificios, las segundas oportunidades. Hizo una pausa. Algo que importa de verdad. Alejandra sonrió, reconociendo en sus palabras una nueva dirección artística naciendo, algo más profundo que la comedia que lo había hecho famoso. Suena poderoso, concordó. Y después de ayer, creo que el público está listo para ver esa faceta tuya. En Guadalajara, Saúl Canelo Álvarez completaba su rutina de ejercicio matutino en el jardín de su residencia. A pesar del torbellino mediático desatado por la entrevista, había mantenido su disciplina habitual, levantándose al amanecer para correr y ejercitarse. Eddie Reynoso, sentado en la terraza, observaba a su amigo con una mezcla de orgullo y curiosidad. El Canelo que entrenaba esta mañana parecía diferente, más ligero de alguna manera, como si se hubiera quitado un peso invisible de los hombros. Tu teléfono no ha dejado de sonar, comentó cuando Saúl se acercó para descansar. Medio mundo quiere hablar contigo después de ayer. Canelo tomó una toalla y se secó el sudor del rostro. Que sigan llamando, respondió con una sonrisa relajada. Por ahora, tengo otros planes. Como respondiendo a sus palabras,
un auto se detuvo frente a la entrada principal. De él descendió una joven de 18 años, de cabello castaño rojizo y la misma intensidad en la mirada que caracterizaba a su padre. Emily Álvarez había llegado desde Monterrey, donde estudiaba su último año de preparatoria. Canelo caminó hacia ella con una sonrisa que rara vez mostraba en público. Se abrazaron largamente, con una naturalidad que evidenciaba una relación sólida a pesar de las complicaciones que habían compartido el día anterior en televisión nacional. No me avisaste que vendrías, dijo Canelo, visiblemente emocionado por la sorpresa. Quería estar aquí, respondió ella simplemente. Después de verte ayer, sentí que debía venir. Eddie se retiró discretamente, dándoles privacidad mientras padre e hija caminaban hacia el interior de la casa. Ya en la sala, Emily se volvió hacia su padre con expresión seria. Nunca me habías contado esa historia, lo de la presentación escolar, dijo finalmente. No sabía que te había afectado tanto. Canelo asintió, tomando asiento junto a ella. Hay muchas cosas que no te he contado, admitió. Quizás porque pensaba que era mejor no remover el pasado, o porque simplemente no sabía cómo hacerlo. Te vi llorar en televisión nacional, papá, señaló Emily con una media sonrisa. Creo que ya rompiste la barrera del cómo hacerlo. Ambos rieron, aliviando la intensidad del momento. ¿Sabes? Cuando era niña, a veces me enojaba porque no estabas en cosas importantes, confesó Emily. Pero con el tiempo entendí por qué lo hacías. Nunca dudé que me quisieras. Canelo tomó la mano de su hija, emocionado nuevamente. Cada sacrificio valió la pena, verte convertida en la mujer que eres hoy. Estoy tan orgulloso que apenas puede expresarlo. Emily sacó su teléfono y le mostró algo a su padre. Las redes sociales estaban llenas de mensajes de padres que, inspirados por la entrevista, habían contactado a sus hijos, reconectado con ellos, o simplemente expresado su amor de formas que nunca antes habían hecho. No solo me impactaste a mí, papá, comentó. Creo que impactaste a muchas familias. Canelo observó las publicaciones, genuinamente sorprendido por el alcance emocional de lo ocurrido. Solo dije la verdad, murmuró. No pensé que resonaría con tanta gente. Emily sonrió con sabiduría impropia de su edad. A veces es lo que la gente más necesita escuchar. Que incluso alguien como tú, que parece invencible, tiene las mismas luchas y remordimientos que cualquier padre. Oscar Telles, su manager de medios, apareció en la entrada de la sala con expresión de disculpa por la interrupción. Saúl, sé que pediste no ser molestado, pero hay algo que debes saber, explicó. Las ofertas publicitarias se han duplicado desde ayer. Marcas que antes querían al Canelo boxeador ahora quieren al Canelo padre, al hombre detrás del campeón. Canelo intercambió una mirada cómplice con su hija antes de responder. Está bien, Oscar. Pero no hoy. Hoy tengo planes más importantes, se volvió hacia Emily. ¿Recuerdas que siempre quisiste que te enseñara a montar? Tengo 2 caballos nuevos que aún no has conocido. El rostro de la joven se iluminó con entusiasmo, mientras Oscar comprendía la indirecta y se retiraba discretamente. El teléfono de Canelo vibró con un mensaje entrante. Era de Eugenio Derbez. Gracias por tu honestidad ayer. Creo que ambos aprendimos algo importante. ¿Te interesaría participar en un proyecto documental sobre padres e hijos? Sin guiones, solo verdad. Canelo miró a su hija, que esperaba expectante para su día juntos, y respondió, me interesa. Hablemos la próxima semana. Hoy estoy ocupado siendo papá. Asterisco asterisco asterisco. Una semana después, los estudios de TV Azteca bullían con renovada energía. Momentos no solo había sido salvado de la cancelación, sino que se había convertido en el programa estrella del canal, con un nuevo enfoque en entrevistas profundas que trascendían el formato convencional. Carlos recorría los pasillos con paso decidido, pero sin la ansiedad que lo había caracterizado en las semanas anteriores. Su semblante reflejaba el equilibrio recién encontrado entre su pasión profesional y su vida personal. Al entrar a la sala de juntas para la reunión semanal de producción, fue recibido con un aplauso espontáneo del equipo. En la pantalla principal se proyectaban los impresionantes números de audiencia y el impacto en redes sociales que la entrevista seguía generando 7 días después. El fenómeno continúa, anunció Mariana con entusiasmo. La entrevista ha sido vista más de 15 millones de veces en YouTube. Los medios internacionales siguen hablando de ella, y las solicitudes de entrevistas exclusivas con figuras de primer nivel no dejan de llegar. Carlos asintió, satisfecho pero sereno. Propongo que dediquemos esta reunión a definir la nueva dirección del programa, sugirió.
Momentos tiene ahora la oportunidad de reinventarse como un espacio de conversaciones auténticas, donde las celebridades puedan mostrar su lado más humano, más allá de la imagen pública. ¿Algo como lo que Oprah hacía en Estados Unidos?, preguntó uno de los productores asociados. Similar, pero con nuestra propia identidad, precisó Carlos. Lo que ocurrió con Canelo y Derbez fue poderoso porque era genuino, no fabricado. Ese es el espíritu que debemos mantener. La reunión fluyó con energía renovada, con todo el equipo aportando ideas para el nuevo formato. Carlos escuchaba atentamente, interviniendo ocasionalmente para guiar la discusión, pero sin el control obsesivo que antes ejercía. Había aprendido a confiar en su equipo, a delegar, a encontrar un balance. Cuando la reunión concluyó, Javier Rodríguez, el director del canal, le pidió que se quedara un momento. La junta directiva está extasiada con los resultados, comentó con evidente satisfacción. Quieren ofrecerte un contrato de 3 años como productor ejecutivo, con un aumento sustancial y mayor autonomía creativa. Carlos sonrió agradecido. Es una oferta generosa, Javier. La consideraré seriamente. El director lo miró con sorpresa. ¿Considerarla? Hace 2 semanas habrías firmado sin parpadear. Hace 2 semanas estaba desesperado por salvar mi carrera a cualquier precio, reconoció Carlos. Ahora necesito asegurarme de que las condiciones me permitan mantener el equilibrio con mi vida familiar. Javier asintió comprensivamente. Tómate el tiempo que necesites. El contrato incluye más recursos, pero también horarios más razonables. Creo que te sorprenderá positivamente. Tras la reunión, Carlos regresó a su oficina para recoger algunos documentos antes de dirigirse a casa. Había prometido a Sofía llegar a tiempo para ayudarla con un proyecto escolar. En su escritorio encontró un sobre que no estaba allí por la mañana. Al abrirlo, descubrió una fotografía enmarcada de Canelo Álvarez y Eugenio Derbez juntos, tomada después de la famosa entrevista, con una dedicatoria firmada por ambos. Gracias por crear el espacio para que ocurriera lo inesperado. A veces, las mejores conversaciones son las que no planeamos. Junto a la fotografía había una nota de Mariana. Llegó esta mañana. Pensé que querrías tenerla en casa, no en la oficina. Es un recordatorio de que a veces, lo profesional y lo personal pueden encontrar un equilibrio perfecto. Carlos contempló la fotografía con una sonrisa nostálgica. Aquella entrevista había transformado no solo su programa, sino también su vida personal. Le había recordado lo que realmente importaba. Al salir del edificio, recibió un mensaje de Elena. Sofía tiene todo listo para el proyecto. Te esperamos para cenar. Mientras conducía hacia su hogar, Carlos reflexionaba sobre el extraordinario giro que su vida había dado en apenas una semana. La crisis que había amenazado con destruir todo lo que valoraba se había convertido, inesperadamente, en el catalizador para reconstruir su vida sobre cimientos más sólidos. ****, 2 meses después, en una sala de cine privada en Polanco, un pequeño grupo de personas se reunía para el primer visionado de Padres e Hijos, Conversaciones Pendientes, el documental dirigido por Eugenio Derbez que había nacido como consecuencia directa de la histórica entrevista. El proyecto, filmado en locaciones íntimas entre Guadalajara, Ciudad de México y Los Ángeles, presentaba conversaciones honestas entre padres e hijos famosos, explorando las complejidades de esas relaciones cuando están mediadas por el éxito, la fama y las ausencias. Canelo aparecía junto a Emily en uno de los segmentos más emotivos, hablando con franqueza sobre cómo habían reconstruido su relación a lo largo de los años. José Eduardo participaba con Eugenio en otro, abordando los desafíos de crecer como hijo de la celebridad y el difícil camino hacia la reconciliación. Entre los invitados especiales al visionado estaban Carlos, Elena y Sofía Álvarez. La niña observaba fascinada la pantalla, mientras sus padres, sentados a cada lado, intercambiaban miradas cómplices durante los momentos más emotivos del documental. Al concluir la proyección, mientras los asistentes compartían sus impresiones entre copas de vino y bocadillos, Eugenio se acercó a Carlos. ¿Qué te pareció?, preguntó el comediante, ahora también reconocido como documentalista. Extraordinario, respondió Carlos con sinceridad. Has capturado algo universal a través de historias muy personales. Será un éxito. Eugenio sonrió, observando a distancia cómo Canelo conversaba animadamente con otros invitados, mostrando una faceta relajada que pocos habían presenciado antes de la famosa entrevista. Nada de esto habría ocurrido sin ti, comentó Eugenio. Sin momentos, sin tu visión para esa entrevista. Carlos negó modestamente. Yo solo preparé el escenario. Ustedes crearon la magia,
hizo una pausa antes de añadir. Aunque te confieso que nunca imaginé que terminaría así. Un Canelo vulnerable, un Eugenio serio, y yo encontrando el equilibrio que tanto necesitaba. Las mejores historias son las que no podemos prever, filosofó Eugenio. Como director, he aprendido que a veces hay que soltar el control y dejar que la verdad emerja naturalmente. Sofía se acercó corriendo a su padre, emocionada por haber conocido a varias celebridades. Elena la seguía con una sonrisa tranquila. Papá, el señor Canelo me firmó un autógrafo, exclamó la niña, mostrando orgullosa un pequeño cuaderno. Y dijo que te dijera que eres un gran productor. Carlos la levantó en brazos, compartiendo su entusiasmo. ¿Y sabes qué es lo mejor de ser un gran productor? Le preguntó. Que ahora tengo tiempo para ser también un gran papá. Mientras la familia se alejaba para saludar a otros invitados, Eugenio observó la escena con satisfacción. De todas las producciones en su larga carrera, pocas habían generado un impacto tan profundo y genuino como aquella inesperada entrevista y el documental que había surgido de ella. En una esquina de la sala, Canelo también observaba la interacción, con Emily a su lado. El boxeador, acostumbrado a preparar meticulosamente cada movimiento en el ring, había descubierto el valor de la espontaneidad emocional, de mostrar sus vulnerabilidades no como debilidades, sino como puentes hacia conexiones más auténticas. Cuando sus miradas se cruzaron, Eugenio y Canelo intercambiaron un sentimiento de complicidad. Ambos sabían que más allá del éxito mediático, más allá de los contratos y proyectos que habían surgido a raíz de su encuentro, lo verdaderamente valioso había sido el impacto en sus vidas personales y en las de muchos otros. Lo que había comenzado como una entrevista diseñada para generar rating se había transformado en un catalizador para conversaciones necesarias, reconciliaciones postergadas y nuevos comienzos. Un recordatorio de que, a veces, las historias más poderosas son aquellas que nos atrevemos a compartir cuando bajamos la guardia y permitimos que otros vean nuestra verdadera humanidad. Mientras el evento concluía y los invitados se despedían, cada uno de los protagonistas de esta historia inesperada llevaba consigo la certeza de que sus vidas habían cambiado para siempre gracias a aquel momento en que las máscaras cayeron y la verdad, simple y poderosa, encontró su voz.